Todo se descubrió el 17 de julio del 2003. La policía estaba investigando la desaparición de un grupo de 4 niñas de 12 años, que habían ido juntas a Tokio, siendo vistas por última vez en la estación de metro de Shibuya. El día 17 de ese mismo mes, la policía recibió una llamada de una vendedora de flores del barrio de Akasaka. Dijo que una de las 4 niñas había llegado a su floristería, pidiendo ayuda ya que todo el grupo había sido secuestrado. La policía llegó y la niña los llevó hasta un complejo de apartamentos en la misma zona de Akasaka. Exactamente los llevó al último departamento del último piso. Entraron y lo primero que encontraron fue un hombre muerto debajo de un pliegue de plástico. Y en las otras 2 habitaciones se encontraron a las niñas, deshidratadas y con fiebre, pero además de eso completamente bien. Mientras la policía revisaba el departamento y el cuerpo, interrogaron a las niñas para saber qué fue exactamente lo que pasó. La historia es la siguiente. A través de un foro de conversación en internet, contactaron con un hombre llamado Kotaro Yoshisato, que después de varios días mensajeándose, Kotaro pidió conocerlas, ganándose su amistad después de darle a cada una 10,000 yenes como regalo por ser sus nuevas amigas. De ahí se reunieron varias veces, donde él se ganó su confianza a través de dinero, hasta que llegó el día 13. Se reunieron en la estación de metro, y Kotaro les ofreció un trato: limpiar un departamento en la zona de Akasaka por 10,000 yenes para cada una. Era imposible negarse, así que aceptaron, siendo llevadas al departamento en un taxi. Ya en el departamento, cuando iniciaron la limpieza, se repartieron en 2 parejas, cada una limpiando un cuarto. Pero a la mitad de la limpieza llegó Kotaro, con bidones de agua de 50 litros y varias esposas, y los esposó a las chicas. Pasaron 2 días, en los que Kotaro solo entraba a las habitaciones para dejarles comida. Ese día 2 de las chicas pudieron zafarse de las esposas. Intentaron huir, pero se encontraron en la sala a Kotaro haciendo guardia junto a un taser eléctrico, que las paralizó y las regresó al cuarto. El secuestro terminó el día 17. La madrugada de ese día, la chica que fue a la floristería logró zafarse de sus esposas, pero sabiendo que Kotaro estaba del otro lado de la puerta, decidió esperar a que no hubiera ningún ruido. Pasaron las horas y llegó el mediodía. No había pasado ningún ruido, por lo que reunió valor y salió corriendo del departamento, sin darse cuenta que él estaba muerto, pues él era el que estaba debajo del pliegue de plástico. Verás, él no era un extraño para la policía. Desde que terminó la preparatoria se había metido en bastantes problemas. Su vida iba con total normalidad, o al menos así lo era hasta que inició su último año de secundaria. Ahí empezó a tener un flujo extremadamente grande y raro de dinero y de mujeres mucho mayores que él. Después se comprobó que ambos venían de fuentes ilegales, exactamente burdeles. Cuando salió de la universidad se dedicó de lleno a esto. Ahora, como un criminal de alto nivel, su vida se basó absolutamente en la prostitución, incluso volviéndose cliente de varios burdeles de prostitución en 1999. Hasta ese año él había administrado varios burdeles de la Yakuza, pero decidió abrir uno propio, con trabajadoras mayores de edad. Pero no duraría mucho antes de que la policía lo arrestara, no por el prostíbulo, sino por 2 cargos de prostitución que lo llevaron a juicio durante 2 años, hasta que decidió llegar a un acuerdo: 100 millones para cada víctima a cambio de que retiraran los cargos. Después de eso se le perdió la pista, hasta lo ocurrido el 17 de julio. La policía investigó qué pasó con él durante ese tiempo, solo pudiendo dar con algunas pocas cosas algunos días antes del 17 de julio. El 11 de julio vendió sus 2 autos, que lo único sobresaliente es que eran Ferraris. Con ese dinero rentó un departamento y un cuarto de hotel. Con ayuda de un tercero rentó el departamento en Akasaka donde tendría a las chicas secuestradas. Y bajo el nombre de Kotaro Yamasaki rentó un cuarto en un hotel. El día 12 compró 3 bidones de agua de 50 litros. Se supone que este día también compró un asador pequeño, carbón y un pliegue de plástico. El día 13 secuestró a las niñas. El día 14 sus desapariciones fueron reportadas. El día 15 su búsqueda se volvió nacional. El día 16 se emitió una orden de aprehensión en contra de Kotaro por otro caso. Una chica de 14 años admitió haber recibido 60,000 yenes a cambio de tener sexo con él en marzo de ese mismo año. Algo importante es que gracias a esta chica se escuchó por primera vez la palabra Petit Angel, diciendo que ella y Kotaro se conocieron por medio de eso. La policía quería saber un poco más de esto, pero la menor se negó,
diciendo que a menos que le comprobaran que Kotaro ya no le podría hacer ningún daño, no hablaría. Aunque sí les dio un poco de ayuda, dándoles un folleto sobre Petit Angel, que en apariencia era un karaoke. Por su lado, Kotaro ese día se quitó la vida. Oficialmente se dice que esto fue por la orden de aprehensión y el descubrimiento inminente de Petit Angel y las 4 niñas secuestradas. Sin escapatoria, decidió, con el pliegue de plástico, una silla y cinta adhesiva, logró crear una especie de casa de campaña improvisada, y dentro de ella encendió el asador, muriendo por inhalación de humo, siendo esa la razón por la que la niña no volvió a escuchar de él. Con Kotaro muerto, ahora se enfocaron en saber qué era eso llamado Petit Angel. Durante esta investigación se dieron con varias casas compradas o rentadas bajo el nombre o seudónimos de Kotaro, que estaban tanto en Tokio como Saitama, descubriendo finalmente lo que era. De varias de esas casas se rescataron a más de 1500 menores de edad, que rondaban desde los 12 hasta los 15 años, además de varias colecciones extremadamente grandes de varias cintas VHS con así descubriendo que era Petit Angel, que si no es bastante obvio para este punto, era una red de... Una cosa bastante importante es que en una de esas casas se encontró una lista de 2000 personas, o mejor dicho, clientes, y fue justo en ese punto cuando terminó la investigación. Suena raro, pero se pondrá aún peor. Esta lista jamás fue publicada, y aquí inicia la conspiración. Aparentemente en esa lista había gente muy poderosa, siendo solo especulativo quién pudiera estar en ella. Han pasado varios nombres, entre ellos políticos como Itaro Toyama, un miembro de la Cámara de la Dieta, o Ryozo Kato, el embajador y cónsul de Japón en Estados Unidos. También famosos como Yasushi Akimoto, productor musical reconocido por haber creado el grupo AKB48 y todas sus variantes. Pero los más importantes y los que nunca pueden faltar aquí, todo el linaje real vivo: Akihito, Naruhito, Akishino e Itachi. Pero sobre todo tiene un especial énfasis en contra de Akishino, ya que se rumorea que en uno de los videos sale él con una menor de edad. Al final, fuera quien fuera que saliera en esa lista, es imposible saberlo, porque ni siquiera la investigaron. Aunque la aceptaron que existía, la policía dijo que era innecesario investigarla, ya que estaba plagada de seudónimos y nombres falsos, por lo que investigarla solo sería una pérdida de tiempo. Bastante oportuno, pero esa no fue la última noticia del caso. La última noticia fue el político Yoshitada Konoike, que se le preguntó qué pasó con la investigación y las 4 niñas que hicieron que se descubriera todo esto. Al inicio evitó la pregunta, pero continuó diciendo que la investigación seguía en curso, e intentó culpar a las niñas diciendo que ellas tal vez estaban involucradas de forma voluntaria, aunque horas después se retractó de eso diciendo que lo habían sacado de contexto. Las noticias no solo se detuvieron por completo, sino que también desaparecieron. Casi no existen registros visuales de la noticia sobre el caso más que las imágenes que te he estado poniendo. Quienes detuvieron el caso dejaron bien en claro que ya no querían que se volviera a tocar. Esto lo hicieron asesinando a un periodista. Satoru Someya, utilizando los seudónimos de Kashiwara Sosho y Roppeita Yamaguchi, hizo 2 artículos en agosto del 2003 para una página llamada Kabukicho Underground. El primero trataba de la prostitución en general en Kabukicho, y el segundo era específicamente sobre Petit Angel, siendo obviamente este último el que nos importa, ya que gracias a él pudimos saber un poco más de cómo se manejaba la organización. Los menores eran conseguidos de la siguiente manera. En su mayoría eran contactados por internet. Las redes sociales con mensajería no estaban tan normalizadas, por lo que eran contactados más que nada en foros de conversación. Se buscaban menores que no vinieran de lugares bonitos, familias rotas y disfuncionales, pobreza extrema o la necesidad de un trabajo bien remunerado era lo que más se buscaba, ya que ellos estarían más abiertos a irse de sus casas, a conseguir un mejor lugar y un buen trabajo. La otra forma era a través de folletos. Hay varias historias sobre varias personas en varios lugares de Tokio y Saitama, que repartían volantes de empleo, diciendo que si querías mucho dinero en poco tiempo, este era tu trabajo. Petit Angel se mostraba a sí mismo como un karaoke de estilo hogareño. Tomando en cuenta que la mayoría de japoneses jóvenes no tienen casa propia y viven en departamentos, Petit Angel no era un local como tal, sino varios departamentos en varios edificios. Pero claro, esa no era la finalidad real. Los clientes eran contactados más que nada en Kabukicho, para que se entendiera que esto no era un karaoke.
La primera vez que ibas, el derecho de entrada era gratis, pero para la segunda vez debías pagar una cuota anual de 600.000 yenes. Solo eso te daba derecho a la entrada, pero la renta del departamento te salía en 5.000 yenes la noche. La renta de compañía iba de entre 10 a 50.000 yenes, obviamente siendo más cara entre más joven. Esta compañía estaba completamente vestida. Si querías que estuvieran en ropa interior, valía 10.000. Si querías que estuvieran completamente desnudas, valía 20.000. 10.000 más si querías fotos. Y todo esto en una sesión de karaoke. Y no es ningún eufemismo. Más de una vez, más de un cliente había hecho esto. Y como ellos estaban pagando, no había la necesidad de reclamar nada. Si querías que todo esto terminara en sexo, eso valía 50.000 yenes por pareja. Puede sonar poco, pero ten en cuenta que esto también se había diversificado. Las sesiones siempre eran grabadas, de inicio para chantajear, pidiendo mínimo 1.000.000 de yenes para que el video no se hiciera público, y también para rentarlos, a 20.000 yenes el día. Volviendo con Satoru, él fue encontrado sin vida el 12 de septiembre, flotando en la bahía de Tokio. En la autopsia se declaró que fue apuñalado 8 veces en el pecho, golpeado 2 veces en la cabeza con un objeto contundente, y aparte, cuando fue tirado al río, lo amarraron a una pesa de 50 libras. Después de la noticia de su muerte, salió otra noticia, sobre que él ya había denunciado ante la policía varios casos de acoso por parte de personas de origen chino. La policía obviamente no le importó el caso, y quitando el chiste, que más bien parece anécdota, sí intentaron vender esto como indicios al principio, pero esto se hizo mucho más grande de lo que se esperaba, teniendo que salir y admitir que fue un asesinato, que fue hecho por la Yakuza o alguna triada, y que fue por su primer artículo que hablaba de Kabuki-cho, así evitando completamente el tema de Petit Angel. Terminando así el caso, hizo que se levantara sospechas sobre absolutamente todo, más que nada sobre el final de Kotaro. Si te sonó raro su muerte, es porque, científicamente hablando, es imposible. De inicio el plástico debería haberse derretido, y haber iniciado un incendio, o hubiera dejado que el humo llegara a toda la casa, y las niñas hubieran muerto. Si el carbón que utilizó para acabar con su vida estuvo encendido desde la noche del 16 hasta la mañana del 17 de julio, la temperatura dentro del plástico debería haber llegado a los 1000 grados. Aunque claro, el plástico no estaba intacto, tenía un desgarre. Escucha bien esto, no un derretimiento, un desgarre. Por lo que, aunque no se hubiera salvado, las niñas debieron haber reportado al menos haber visto u olido humo. Además que haría muy difícil que Kotaro se asfixiara. La policía explicó esto dando respuestas cortas y bastante convenientes. Dijeron que en la autopsia, que nunca se mostró al público, se encontraron restos de pastillas para dormir en el estómago de Kotaro. Probablemente a la mitad del acto se arrepintió e intentó salir. Pero la unión de las pastillas con el humo lo debilitaron demasiado, y lo único que logró hacer fue desgarrar el plástico, pero igualmente murió. Explicación que tampoco tiene mucho sentido, pero que no han cambiado hasta el día de hoy. Y de ahí pasaron los años, y lo referente al caso iba desapareciendo. Lo único que lo mantenía vivo eran los rumores de internet. Pero algo que fue y sigue siendo relevante es lo siguiente. En Twitter es muy usual desde hace algunos años encontrarte con videos o fotos de este tipo. Déjame te explico. Estas fotos son de supuestas víctimas. Tapan parte de su cara para proteger su identidad, y el cartel te da la información importante. Primero pone Petit Angel, para que entiendas de qué va todo esto, su nombre o apellido, y la edad o grado escolar en el que estaban cuando fueron secuestradas. Al principio estas publicaciones eran buenas, y la gente las compartía siendo empáticas, para que se entendiera que esto no había sido olvidado. Estas fotos eran un recuerdo constante de que el caso no estaba olvidado, y aunque los medios tradicionales ignoraban su existencia, no significaba que no hubiera pasado, pues sus víctimas aún existen y lo recuerdan día a día. El problema fue que, como todo movimiento o tendencia en internet con una finalidad positiva, se desvirtuó y alguien lo arruinó. Verás, en Japón Twitter es muy utilizado para la prostitución autónoma. Y ya ves por dónde voy. Era usual encontrarte con fotos o videos de este tipo, que en vez de decir lo esperable, que sería el nombre o la edad, dicen las medidas o los mejores atributos de la chica. Con la idea de que te llame la atención, te metas a su perfil y ella probablemente consiga un cliente nuevo. Eso fue el paso inicial para poner en duda todas las publicaciones.
Las que decían ser víctimas realmente lo eran, al menos alguna lo era, y las que no lo eran, ¿por qué hicieron la publicación? ¿Realmente eran solidarias o solo querían llamar la atención? Fue como una bola de nieve, que cuando empezó la primera duda empezó a crecer sin control. No se podía saber nada con seguridad, por lo que la gente simplemente decidió ignorarlas. No las odiaban, pues era imposible saber si decían la verdad o no, pero tampoco les tenían tanta fe. Por su lado, quienes subieron una foto o video, en su mayoría lo borraron o la bajaron de sus redes para no ser confundidas con alguna chica de paga. Y a día de hoy muy apenas puedes encontrarte con un par subidos. Y tal vez esto te haya indignado o te haya molestado. Pero para terminar esto en una nota aún más indignante, la red aún existe. La muerte de Yoshisato y la liberación de esos 1500 menores de edad no afectó en absolutamente nada. Gracias a investigaciones policiales, arrestos, investigaciones periodísticas e investigaciones amateurs, se ha dado con que hay 3 organizaciones criminales que fueron las que crearon la red a la que pertenecía Petit Angel y la han mantenido hasta el día de hoy. Las primeras 2 son la Sumiyoshi Kai y la Inagawa Kai, la segunda y tercera organización yakuza más poderosa de Japón respectivamente, solo estando por debajo de la Yamaguchi Gumi, y el grupo criminal Kanto Rengo, la que en algún momento fue la organización Bosozoku más peligrosa de todo Japón y que ahora es el grupo Hangure más conocido. Estos 3 grupos son los que controlan la prostitución en general en esa zona de Japón. De forma ilegal, ellos son los que han mantenido Petit Angel hasta el día de hoy. Pero claro, no fueron ellos solos los que acallaron el caso, sino también esas 2000 personas que lograron escapar de sus crímenes y un montón de idiotas que intentaron sacarle provecho a una tragedia.